Pero antes de iniciar la prédica, porque todavía no empieza, quiero dar las gracias. En nombre de Hope Hawaii, gracias Hope Ecuador, gracias Iglesia Ecuador, gracias por la invitación. He aprendido muchísimo de ustedes. Eso ha sido un honor estar aquí. Espero y podamos continuar nuestra amistad y nuestra conexión. Esto no es de programas, aunque tiene que ver con programas. Esto es de relación. Y me voy muy conmovido de tu fe, iglesia, de tu amor, de tu hospitalidad, de tus saludos, de tus abrazos, de tus besitos. Gracias. De tu humildad, el calor de la iglesia, el deseo de aprender. En la dinámica que está ahorita el contexto en la iglesia y cómo hay una fe y hay un deseo de seguir sirviendo a Dios. Amén. Y conociendo a Dios y descubriendo qué quiere Dios y cómo podemos serle fiel. He aprendido mucho de ustedes y les doy las gracias. Les doy las gracias al liderazgo por la hospitalidad a Hope Worldwide. Muchísimas gracias. Y le doy las gracias a los socios de Hope en su fe y en su perseverancia. Y a mis amigos Edwin y Sully les doy las muchísimas gracias. Así es. Por la conexión, por su inversión, por su deseo de continuar aprendiendo en cómo podemos mejorar nuestro servicio a los pobres, siempre en colaboración con la iglesia. Amén. Amén. Vivimos en una dinámica entre Hope Iglesia, Hope. Es uno, pero hay espacios donde uno sale por delante e invita al otro. Y hay otros espacios donde uno sale por delante e invita al otro. Así como Pablo en veces sabía cuándo decir que era apóstol y en veces sabía cuándo era ciudadano romano. Ambas eran importantes en la misión, pero él sabía adaptarse a su contexto. Y así igual, en nuestro servicio a Dios vamos a adaptarnos en el contexto. Cuando somos Hope, cuando somos iglesia, aunque siempre somos lo mismo. Y es una dinámica, es un baile como el que vimos hace un rato. Amén. Vamos a Hechos 16. Hechos 16. Aquí está una foto de mi familia. Multicultural. Ni de allá ni de acá. Mi esposa se bautizó en el ministerio de jóvenes a los 16 años. Se ha mantenido fiel. A mí se me compartió la fe en el ministerio de los universitarios. Y les quiero dar las gracias a los jóvenes y a los universitarios por su fe, por su ejemplo de servir, por su conferencia de ayer. Muchísimas gracias. Y les digo, es increíble ver a los Hope Scouts y después ver al ministerio de jóvenes y universitarios. Dios es fiel, iglesia. Pero al mismo tiempo, queremos reconocer que muchos de nuestros hijos se han alejado de la fe. Pero Dios es fiel. Y la puerta está abierta. Y Dios está trabajando continuamente, invitándolos
y recordándoles que Dios los ama incondicionalmente. Y espero cuando estos hijos e hijas, sobrinos de la iglesia visiten ya en sus 20, en sus 30, con sus familias quizás, que sea una bienvenida, que sea un abrazo, que sea un saludo sincero, sin retos, a menos que te lleves bien con ellos. Se te extraña, te queremos mucho. Y quizás buscar cómo mantener relaciones y amistades con esas personas. Amén. Porque Dios es fiel y siempre está trabajando. Y comento eso en el contexto de cómo nosotros, mi esposa y yo, hemos servido a la iglesia en los últimos 15 años. Como evangelista, líder del ministerio de mujeres, enfocados en jóvenes y familia. Uniendo estos dos grupos para que no sean dos, pero que sean uno. Pero también una iglesia en español en Los Ángeles y ahora en Hope Worldwide. Esta es mi familia, pero ahora la iglesia de Quito igual es mi familia. Y hablando de familias, nosotros estamos en Hechos, y voy a compartir unas escrituras. Génesis 28. Dios hablándole al nieto de Abraham, el Dios que se le aparece a Abraham y lo llama a una vida de migrante. Sal de tu tierra y ve a otra tierra. Y así inicia el plan de reconciliación de Dios con un migrante avanzando a una tierra prometida, con un pacto de Dios de reconciliar lo que ahora se ha decaído, de salvar y redimir a toda la creación, porque el pecado ha afectado a toda la creación. Por quién somos, con quién estamos, dónde vivimos y cómo vivimos, todo es parte del Evangelio y todo es parte de lo que Dios está reconciliando. Porque si Dios solo reconcilia al individuo, pero no con los quienes estamos, ¿qué reconciliación es esa? Y no donde vivimos, ¿qué reconciliación es esa? Y no cómo vivimos, ¿qué reconciliación es esa? La redención de Dios es completa, es entera, es integral. Y Dios le recuerda al nieto del pacto que hizo con el abuelo Abraham. Y le dice, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán, ¿qué? ¿Cuántas familias? Todas. ¿Las de la iglesia? ¿Solo los de afuera? ¿Solo los que tienen? Son todas. Dios está pensando en reconciliar a todas las familias. ¿Y qué hace Dios? A través de Abraham, a través de toda su descendencia, inicia una familia que después le vamos a llamar Israel. Y a través de esta familia, Dios planea bendecir a todas las naciones, o a todos los gentiles, o a todas las familias. Dios es tan humilde que empieza su plan de redención con los de afuera, con el migrante, con el que va, con el que no tiene. Y ahí crea su familia. Y nosotros actualmente tenemos un papel en toda esta historia de redención. La obra redentora de Dios está en curso y en desarrollo
ahorita. Así como estuvo ayer y así como va a estar mañana. Dios está trabajando. Es nuestra parte discernir cómo podemos participar en la misión de Dios. Y uno de los puntos de entrada a la misión de Dios es servir a los pobres, a los vulnerables, a los marginados, a los necesitados. Es ahí donde vamos a encontrar nuestra orientación en cómo servir a Dios en este plan de redención. Y hablamos un poco el miércoles. Ya me siento que estuve aquí un mes. De que vamos a ser recipientes, buscando que Dios nos sirva a nosotros. O vamos a ser participantes. Vamos a leer las Escrituras como recipientes. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? O vamos a leer las Escrituras como participantes. ¿Qué está haciendo Dios? Y cómo puedo serle fiel en lo que Dios está haciendo. Podemos leer las Escrituras como recipientes. ¿Quién soy? O podemos leer las Escrituras como participantes. ¿Quién es Dios? Y cómo me ha creado Dios. Y el plan redentor de Dios está en curso y en desarrollo. Y lleva Dios a su pueblo que sea migrantes en Egipto. ¿Para qué? Para servir a Egipto, porque se venía una crisis. Y Dios restaura y ayuda a través de José a todo Egipto. Pero pasa el tiempo, la Biblia dice. Y llegan otros líderes, implementan otros sistemas, y estos sistemas que quieren beneficiar a unos tienen que oprimir a otros, y comienza el pueblo de Dios a ser oprimido para el beneficio de unos. Y Dios dice no, y Dios los salva y los rescata, los libra, les da liberación integral. No solo les dice, pero su alma va a ir al cielo. No, ustedes son mi pueblo. Los voy a rescatar porque son el plan de inicio de bendecir a todas las familias. Y sale Israel otra vez a migrar en el desierto. Vulnerables. Y es en el desierto donde esta formación espiritual se hace. No cuando llegan a la tierra prometida, sino en el desierto. ¿Cuándo nos va a estar formando Dios? En nuestros desiertos. Y Dios les dice, aunque todo el mundo es mío, aunque toda la tierra es mía, pero ustedes son mis sacerdotes, mis servidores. Pero Israel se creyeron la protagonista de la novela y confundieron este llamado a servir, este llamado a ser participantes, y se volvieron recipientes, y ahora querían ser como los demás. Queremos rey. Y se le quebranta el corazón a Dios. Pero yo soy tu rey. Pero es que queremos ser como nosotros. Y Dios les dice, si quieren rey, ese rey se va a llevar a sus hijos a la guerra. Pero Dios es un Dios respetuoso a nuestras decisiones. Igual a las malas. Aunque después que hacemos las malas, le reclamamos a Dios, ¿para qué me dejaste hacer eso? Israel
después de 3 reyes, hay un divorcio. Y el reino se deshace. Y Dios les manda profetas. Humíllense, recuerden, regresen. Pero no. Ya están en este sistema de consumir. Y los profetas que Dios manda, cada profeta es un reto a ese liderazgo, ya sea del reino del norte o del reino del sur, por su abuso y su negligencia a los pobres. ¿Y cómo los llama Dios a regresar a Él? Sirviendo y poniéndole atención a los vulnerables, los necesitados y los pobres. Ese era el plan de reconciliación. Pero no lo eligieron así. Porque tal vez decían, ya que tengamos, los ayudamos. En lugar, hay que ayudarlos porque somos humanos. Y es lo que quiere Dios. Entonces Dios los esperaba desde el punto y con la comunidad de los necesitados para restaurarlos. Pero ellos le pusieron atención a los otros reyes y comenzaron a hacer alianzas para tener más poder, seguridad. Y Dios dijo, es suficiente. Soy un Dios fiel y le voy a ser fiel a sus pecados. Y son invadidos y van al exilio. Y ahora están otra vez como comenzaron en Israel. ¿Por qué regresaron a la esclavitud? Porque después de salir como de Egipto, se hicieron como Egipto. Y se empezaron a tratar que se beneficien unos a la opresión de otros. Es igual lo que hacía Egipto con ellos. No hay que olvidarnos de las necesidades que teníamos cuando éramos chicos, de las necesidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la historia de este país y el abuso exterior en cómo inició el país. Y ahí igual muchos en nombre de Cristo se perdieron porque le hicieron más alianza a los que tienen en lugar de alianza a los que ya estaban aquí. La humanidad seguimos haciendo el mismo ciclo de errores. ¿Qué tal la iglesia? ¿Qué tal si la iglesia está enfocada en la iglesia y no en los puntos a donde Dios nos llama? Iglesia, Dios nos va a ayudar a madurar, a sanar y a crecer. ¿En dónde está Dios? Pues ¿dónde está Dios? Donde siempre se ha alineado, en lugares que nos sorprenden, con los necesitados y los marginados. Ahí, en nuestro servicio a ellos, nos salvamos nosotros. Gracias por salvarnos. Y quizás nosotros podemos proveer alguna ayuda sustentable, de impacto, para que tengan lo suficiente. Pero estas personas, más que cosas materiales que sí necesitan ser recordados, que son humanos, que tienen valor, que tienen dignidad. Y el plan de Dios de hacer esos recuerdos siempre ha sido su familia a todas las familias. Y desde el exilio regresamos a la historia. Dios los regresa a construir el segundo templo. Simplemente para construir el escenario del que viene, del Mesías, del Rey, del representante de lo que debería haber sido Israel siempre. Y así como Israel se perdió en el desierto, Jesús, el Espíritu lo manda al desierto y tiene victoria Jesús, redimiendo a Israel
Israel falló en el desierto, pero el Mesías, el que se cumple todo Israel, tiene victoria en el desierto. Y Dios a través del Mesías empieza a recordarle a Israel, soy fiel. Y el Mesías empieza a personificar todo lo que Israel debía haber hecho. ¡Wow! Pero después, los que seguían al Mesías tenían la imagen de, y vamos a tener más. Y ahora vamos a ser los de arriba, ya que los romanos los pusieron de abajo. No. El plan nunca es estar de arriba. El plan siempre es mutualidad. Y en Lucas y Hechos vemos unas sorpresas tremendas en este drama, donde ahora este Jesús que está personificando a Israel cumple quién es Israel, pero al mismo tiempo junta a Israel, los 12, restaura a Israel para que Israel cumpla su vocación de servir a todas las naciones, o a todos los gentiles, y a todas las familias. Y después nace la iglesia, el cumplimiento de Israel, el servir a todas las familias. Y ahora nosotros, las naciones, los gentiles, las familias, somos incluidos a este plan. Y ahora somos parte. Y Dios nos dice, por eso Abraham es tu papá de fe. Y ahora son incluidos nosotros. Es decir, yo y tú éramos los marginados, pero ahora somos los incluidos. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de los que otros que no han sido invitados? Tenemos que hacerlo. Y Dios se asegura de esto, porque Dios en Lucas y Hechos nos demuestra cómo Dios mismo, Él, el Espíritu, nos guía. Pero ahí también tenemos que hacer una notita, que muchas décadas atrás y ahora hemos entendido que el Espíritu Santo existe para servir a la persona individualmente. Y no es así. El Espíritu te va a ayudar individualmente. Pero muchas veces vemos el Espíritu como nuestro servidor y no al revés. El Espíritu de Dios está más interesado en liderar a la iglesia que liderar tu vida individualmente. Y eso es bueno para nosotros, porque así nadie puede decir, el Espíritu me dijo esto y me tiene que hacer caso. El Espíritu está más interesado en liderar a la iglesia que liderar a una persona individualmente. Dios te ama, te cuida individualmente, pero recuerda la obra redentora de la cual eres parte. Tú no eres el fin de la redención. El fin de la redención es la restauración integral de toda la creación. Para ver un ejemplo, vamos a Lucas, ahora sí. Un poquito de contexto aquí. ¿Cómo están? Bien. Bien. Continuando este contexto, en Lucas 15, básicamente todos los rincones donde estaba Israel, ya llegó el Evangelio de las buenas noticias. Se cumplió en Hechos 15, que todo Israel que tenía que ser invitado fue invitado, pero ahí el Espíritu comenzó a sorprender a la iglesia judía cristiana.
incluyendo ahora a los gentiles. Y había tantos gentiles que ahora eran parte de la iglesia, que unos decían, ellos tienen que tener los rituales y los pactos judíos para ser cristianos. Y fue un debate muy grande, del cual es el debate principal en Romanos y en muchas de las cartas de Pablo. Pero se reúne la iglesia, los líderes de la iglesia, el consejo de la iglesia, en Lucas 15. Y en 15:28 dice quizás lo más importante para una iglesia. Dice Pedro, nos ha aclarado el Espíritu Santo. Y es claro al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sí captaron eso? No, nosotros y el Espíritu Santo. Lo ha hecho claro el Espíritu Santo y estamos de acuerdo que los gentiles deben ser cristianos como gentiles. Y nosotros decimos, amén, gracias. Y ahora mandan a Pablo y un equipo a comunicarle a todas las iglesias esta decisión, que los gentiles deben ser cristianos como gentiles. A los demás. ¿Por qué? Porque la comunicación, la unión es sumamente importante. Y después de que terminan esta labor, Pablo y su equipo de solteros, dicen, vamos a plantar otras iglesias. Vamos a compartir el evangelio donde no se ha compartido. Tienen un plan, una visión, se reúnen y dicen, sí, vamos, va a ser increíble. Hemos estado en esas reuniones y esperemos, continuemos esas reuniones, no son malas. Pero fíjate la sorpresa, versículo 16, Hechos 16, versículo 6. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había ¿qué? Impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. ¡Qué sorpresa! Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando de largo a Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos, ya está Lucas con ellos, el que escribió, nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Estamos aquí luchando contra la altura juntos, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Buena intención, buen plan, un equipo, unidos. Todos un ser. ¿Y quién no les permite predicar en esa área? Jesús. El Espíritu de Dios les dice no. ¿Has estado en esa situación? Haces un plan, haces la gráfica del plan, haces el evento, haces el plan de ejercicio y no pasa nada. ¿Te imaginas si fueras uno de ellos? Oye, pues ¿quién se cree Pablo? Empezaron quizás a tener retos entre ellos. Pues aquí, ¿quién trae pecado escondido? Que lo diga.
Y empezaron a luchar porque tenían una gran intención a servir. Pero Dios mismo les dijo, no. ¿Has estado en esa situación? Sí. 19 años de Hope, 24 años de iglesia. Has tenido muchas de esas situaciones. Y los hermanos que tienen aquí muchos años han tenido esas experiencias. Pensé que Dios iba a trabajar y no. Y a esos hermanos que ha pasado el tiempo, pero todavía está tu fe así. Quiero animarte. Vamos. Que Dios cierra puertas. No te quedes, como se dice en México, atorado en el tiempo. Que tu corazón, que tu fe regrese a ser participante. Solo porque unas cosas no las supimos hacer en el pasado, no significa que eso somos aún. Y si tu historia, el por qué no sanas o por qué no participas, tiene que ver con algo de 10, 15, 20 años, amén. Lo siento mucho. Pero tu valor a Dios es más que esas heridas. No te quedes atrás. Me imagino que varios del grupo decían, no, pues ya me voy a mi casa. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y gratis? Pero Dios le da una visión a Pablo de alguien de Macedonia. Pues ¿dónde es eso? Están por acá en Troas. Y Dios les da una misión que vengan para acá. Ese no era el plan. Ellos querían compartir aquí, en esa área. Y si estás viendo acá, en esta área, mutualidad, aquí, todos juntamos. Y Dios les dijo, no. Hemos estado en estas áreas, no te quedes ahí. Dios es fiel a la iglesia. Dios es fiel a ti. Dios es fiel a Hope y la dinámica de la danza ahí. Y nos está invitando a nuevos lugares. Entonces, Pablo en la mañana, oigan, despiértense. Tuve una visión. Y la visión dice que un hombre de Macedonia, los de afuera, nos está llamando para que los ayudemos. Imagínate si fueras tú. ¿Y cómo sabes que ese es de Dios? O sea, no sé qué cenaste. En vez de yo ceno pesado y tengo pesadillas. ¿Cómo es de Dios eso? Pero no, ¿qué hicieron? No se quedaron atrás en las derrotas y en las heridas. Se adaptaron a los nuevos llamados de Dios. Y se unieron. Y se prepararon. Claro, después primero se hicieron un majado, ¿no? A desayunar. Así lo leo yo. Y después se fueron a lugares donde no tenían planeado ir. Porque Dios cierra puertas y desde los márgenes, desde los necesitados, ayúdenos. Porque tal vez la misión era para ayudarse a ellos mismos. Si plantamos una iglesia, le vamos a llevar el reporte. Fíjate lo que hicimos. Pero Dios dice, no. Esto no es para que se ayuden a sí mismos. Esto es para que me sirven, para que participen en mi misión. Y desde los marginados Dios los llama. Y suben. Vamos a ver qué pasó. Versículo 11. Zarpados de Troas, navegamos directamente a Somatricia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que era una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad, ¿qué? Nos quedamos varios días sin saber qué hacer. Pues ¿para qué nos trajo Dios? Me imagino que pasaba un hombre, ¿ese era el de la visión?
es ese no. Y ahí estaban esperando. Y no sé tú, pero a mí no me gusta esperar mucho. Y ahí estaban esperando. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río a las afueras, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Yo no fui. Nos sentamos, dice, y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira, recuerden esa ciudad, y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Gracias. ¡Qué sorpresa! Dios los sorprende con la fe de una mujer, aunque están reunidos en un grupo más judío. La gentil del grupo es la que responde al mensaje, es la que se bautiza y bautiza a su familia, porque esta mujer tenía su propio hogar, su propio negocio, porque la fe de la mujer es una fe principal en Lucas y Hechos. Y la fe de la mujer constantemente entra a la iglesia para ayudar a la iglesia. Y aquí está este grupo de hombres donde la que respondió al mensaje fue la mujer. Imagino que tal vez se sienten un poco incómodos cuando ella dice: pues vénganse a mi casa a cenar. Es que somos judíos, no podemos entrar en la casa de una gentil, en la casa de una mujer gentil. Pero Dios los está invitando a lo que Dios está haciendo. Que ahora el servicio no es para el judío, el servicio es del judío para las naciones, las familias, para todo el mundo. Y continúan estas sorpresas. ¿Y de dónde era Lidia? ¿Y dónde está Tiatira? Aquí estaban en Filipos. ¿Y Lidia era de dónde? ¿Qué notan ahí? Primero que todo, otra migrante, Lidia. Y por primera vez el Evangelio llega a Europa. La primera discípula de Europa, mujer, gentil, emprendedora, migrante. ¡Qué sorpresa! Porque ahora Dios le está enseñando a través de las personas fuera de la iglesia qué es ser una iglesia. Porque ellos solo serían sinagogas y ahora Dios los llevó a un lugar donde no hay sinagogas, y por eso dijeron: pues ¿dónde empezamos? No sabemos hacer esto en este contexto. Pues vamos a un lugar de oración. Y ahí se encontraron a su gente, pero también a gentiles. Y los que le abrieron la puerta a la iglesia fueron los gentiles. Y de ahí en adelante el Evangelio continúa en toda la área de Europa, que la conclusión de Hechos es Pablo en Roma, la capital del imperio. Dios está trabajando. La obra de Dios está en desarrollo. Y esta obra nos trae muchísimas sorpresas. Y hay que saber tener la humildad y no tomar derrotas tan personales, aunque si son heridas, esas sí son personales, y hay que tener respeto y tiempo y sanación. Amén. Y hay que poder decir en voz alta lo que duele adentro. Y si no se puede decir en voz alta lo que duele adentro, esa herida crece. Tenemos que ser un grupo hospitalario donde podemos decir lo que nos duele sin echar culpa, pero para desahogarnos, para que continúen las ofrendas, las sorpresas,
las sorpresas de Dios. En Apocalipsis, capítulo 2, ¿saben qué nos encontramos? Dios hablándole a 7 iglesias. Y una de ellas, Tiatira, el lugar donde no podían entrar porque Dios les dijo no. Años después hay una iglesia principal ahí. Y yo me imagino a mi hermana Lidia en su fe diciendo, ¿y qué tal mi gente? Vamos. ¿Y si tengo una empresa de telas de púrpura? ¿Y si tengo oportunidades? Por eso salí de ese lugar. Ahora voy a tener oportunidades de fundar la misión a ese lugar. Eso me imagino yo. Pero el hecho es de que años después, donde Dios dijo no, ahora Dios dijo sí. Porque los sí y los dos de Dios a veces no son permanentes, pero van de acuerdo a su obra. Porque Él es el protagonista. ¿A dónde los está invitando Dios? Quito. ¿Qué está haciendo Dios en ti? En la iglesia. En donde vives. ¿Y cómo vives? Encontramos la mayoría de las veces claridad en los que no tienen. Ahí encontramos a Dios y nos ayuda a ser quien somos, servidores de Dios al mundo. Concluimos con esto. El plan de Dios está en curso como lo hemos llevado desde el pacto con Abraham, Israel, la iglesia, pero al mismo tiempo está en desarrollo el reino de Dios. Nos dice Jesús que viene. Y yo y tú vivimos en esta tensión de las dos eras. Vivimos donde todavía no está completo el reino de Dios, pero ya está el reino de Dios. Y por eso la iglesia es la visible representación del reino de Dios que viene. Porque el reino de Dios todos tienen suficiente. Hay amor, hay cuidado a la nueva creación, hay respeto, hay reconciliación completa. Y si nosotros somos la iglesia entre estas dos eras y somos la visible representación de lo que viene, si somos una anticipación de lo que viene, ¿qué se dice de una iglesia que no sirve al pobre y al marginado? Entonces no está siendo la visible representación de lo que viene. Pero si está sirviendo a la comunidad, entonces está siendo una visible representación de lo que viene y un testimonio a los sistemas de abuso para que unos tengan y otros no. Es simplemente un testimonio. Así no debe ser. Así debe ser. ¿Por qué? Así va a ser. Y espero que sean participantes como iglesia, como familias, en la obra redentora de Dios para todas las familias. Y celebramos cada domingo la resurrección, porque es el punto principal que nos recuerda que lo que viene sí va a venir. La resurrección de Jesús es el futuro que entra al presente y se hace realidad. Vencí la muerte y los incluyo. Y aquí viene. Estamos en esta tensión. Todavía no tenemos todo. Todavía batallamos. Todavía sufrimos. Todavía nos vamos a molestar y lastimar. Pero somos parte de algo más grande. Y cuando no estemos, van a estar, aunque ya están. Entonces seamos lo que Israel tuvo que ser
y veamos el Antiguo Testamento donde Israel se la creyó el protagonista y le fue mal. No somos protagonistas, somos participantes. Quito, los amo y estamos sirviendo juntos para ser la visible representación, testimonio de lo que viene. Y toda labor que estamos haciendo va a dar fruto. No es de que ya hicimos esto y bueno, fue mi obligación y ya voy a hacer eso. No, todo lo que estamos haciendo va a tener su resurrección acá. Todo cuenta en el reino. Seamos fieles participantes y los puntos principales es nuestro servicio a los necesitados y a los pobres. Ahí nos espera Jesús. Los quiero mucho. Muchas gracias.